Ursula von der Leyen reiteró que la Unión Europea está lista para negociar con Estados Unidos para encontrar un acuerdo en materia de aranceles, pero al mismo tiempo prepara medidas para defender sus intereses, incluidas contra el desvío de los flujos comerciales. La presidenta de la Comisión Europea insistió en que más allá de la preparación de represalias y la mano tendida al diálogo con Estados Unidos, la Unión Europea también seguirá trabajando para diversificar y reforzar sus relaciones comerciales. Entre tanto, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, aseguró este lunes que la oferta de la Comisión Europea a Estados Unidos para negociar unos aranceles cero en el intercambio de todos bienes industriales es una opción de futuro y no una posibilidad en este momento. El alza en los precios del dólar estadounidense y la brecha cambiaria han marcado la economía venezolana durante el primer trimestre de 2025, con una inflación interanual que ya alcanza el 136%, según las últimas proyecciones del Observatorio Venezolano de Finanzas correspondientes al mes de marzo. Enero-febrero fueron 2 meses de poco movimiento de inventario, pocos niveles de venta, pocos niveles de ingresos por parte de las empresas. El mes de marzo se ha caracterizado más por una situación de reconfiguración de estructuras de costos, análisis de gastos y efectivamente toma de decisión desde el punto de vista de disminución de costos por parte de algunas empresas que quizás han tomado decisión sobre la nómina, ¿no? Por otro lado, el tipo de cambio oficial siguió su camino al alza y el tipo de cambio no oficial también. Dos velocidades totalmente diferentes en función de la disposición de divisas. La incertidumbre con respecto a las tomas de decisión de las licencias también ha tenido su efecto en eso, ¿no? De no generarse algún tipo de corrección por parte de la política económica del Ejecutivo Nacional en manos del Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y Vicepresidencia y Presidencia, bueno, pudiésemos ver una aceleración del tipo de cambio, pudiésemos ver un aumento de la inflación, pudiésemos ver una disminución de la capacidad de Producto Interno Bruto nacional. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, se pudiese estar hablando de una aceleración de la inflación por el orden de los 2 dígitos, ya estamos al mes de febrero por proyección del observatorio en 12.8, pudiésemos estar hablando del 13, 15, 16%, llegar al 20%. Para el economista Aaron Olmos, la revocación de licencias petroleras y anuncios económicos por parte de la administración de Donald Trump han hecho que los mercados venezolanos entren en una situación de incertidumbre, lo que se refleja en el alza de los precios de la divisa estadounidense. De enero 2025 a la fecha, el tipo de cambio oficial ha crecido un 35%, ¿sí? Y la brecha está ahorita alrededor del 48%, casi la mitad, ¿no? El tipo de cambio no oficial ha crecido casi un 55% y lo que hemos estado viendo es que se acelera la velocidad en la depreciación de la moneda, ¿no? Porque aumenta el dólar. Entonces, todos estos anuncios de alguna manera están generando una situación de ralentización en el crecimiento del precio, ¿sí? Es decir, que todavía de alguna forma, si bien hay escasez, tú no puedes decir que la escasez es absoluta y que los precios en desbandada van a seguir subiendo como pasó hace una semana, ¿no? O sea, el mercado también está como a la espera de ver qué va a pasar. Venezuela salió a mediados de 2023 de un ciclo de recesión que duró 7 años y de una hiperinflación de 3 años que llevó al país a tener una tasa anual de 4 dígitos. Sin embargo, especialistas consideran que el problema inflacionario del país está lejos de corregirse. Miles de palestinos enfrentan una crisis humanitaria creciente en la Franja de Gaza. Desde que Israel vetó la entrada de combustible a principios de marzo, las consecuencias han sido devastadoras para la población. Sin gasolina, las bombas de agua y plantas desalinizadoras han dejado de funcionar. Cada día, familias enteras caminan kilómetros entre escombros para conseguir apenas 12 o 16 litros de agua. El transporte con animales o vehículos ya no es opción. Son los propios vecinos quienes arrastran carros improvisados para cargar agua suficiente apenas para 1 o 2 días. Mientras tanto, el suministro desde la tubería principal, que abastece el 70% de Gaza, se ha detenido. Esto coincide con una ampliación de la operación militar israelí en el este de la ciudad. A la falta de agua se suma el desabastecimiento de alimentos. Desde hace un mes no entra comida. Los precios se han disparado y muchas familias sobreviven con una sola comida diaria. El Programa Mundial de Alimentos agotó sus reservas y cerró panaderías por falta de harina.
La atención médica también colapsó ante la falta de vacunas y suministros básicos. Más de 600.000 niños están en riesgo de sufrir secuelas graves. La vida en tiendas, entre escombros y basura, ha provocado brotes de enfermedades y todo esto bajo los constantes bombardeos. Con flores blancas, pancartas y consignas, madres y familiares de presos políticos se concentraron en el centro de Caracas con la finalidad de entregar un documento dirigido a Nicolás Maduro en el que pedían la libertad de sus seres queridos, presos tras la elección del 28 de julio en Venezuela. Han sido 8 meses de puro maltrato psicológico, tanto para él como para nosotros la familia, ¿sabes? Y es injusto de que nosotros los venezolanos estemos pasando por tantas situaciones donde ellos son inocentes, mi hermano es inocente y todos los que están ahí es inocente. Hablo por mi hermano, hablo por todos los que están ahí, porque cada vez que voy a una visita es un cuento distinto, es un relato de familia distinto, de pesares que están pasando ahí. Yo le hago un llamado al presidente de la República y al fiscal general que se aboque a este caso, no solamente el de mi hermano, sino el de todos los presos políticos que quedan en Tocorón y en las distintas sedes policiales, comandos, penitenciaría, que por favor, aquí vemos gente buena, gente que trabajadora, luchadora, echadora para adelante. Y de verdad lo que exijo y pido en nombre de mi familia, en nombre de toda esa familia que están ahí, que den pronta libertad para todos. La movilización, que tenía como destino final el Palacio de Miraflores, fue impedida por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana y tras una negociación, los agentes escoltaron a una comisión de 4 personas a entregar la comunicación. En esta carta se le pide directamente como máximo representante del Estado venezolano que revise los casos de los jóvenes que quedan detenidos después de las elecciones. Allí las madres hacen énfasis en que son inocentes. Si hoy día se está defendiendo a los jóvenes de El Salvador, quienes han sido sometidos a escarnio público porque se les acusó públicamente de terroristas y de delincuentes sin serlo, estos jóvenes también han pasado lo mismo. Quienes están pasando unas condiciones deplorables en las cárceles y tratos crueles, estos jóvenes en Venezuela también están pasando los mismos. Según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta la fecha hay 903 personas presas por razones políticas en Venezuela. De esta cifra se estima que unos 300 fueron detenidos tras la elección presidencial del 28 de julio. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, confirmó este martes el fallecimiento de la gobernadora de la provincia Montecristi, Nelcy Cruz, tras resultar herida en el colapso parcial del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido en la madrugada en el Distrito Nacional de República Dominicana, durante un concierto de Rubí Pérez. Entre otros de los fallecidos está el ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien murió en el Hospital de las Fuerzas Armadas, luego de ser rescatado de los escombros, pero debido a la fuerte de lesiones falleció. El artista Rubí Pérez y parte de su orquesta se han visto gravemente afectados. Su hija informó que tardaron varias horas en rescatar a su padre, quien está siendo atendido en un centro de salud. Se desconocen más detalles sobre su estado. Uno de los músicos del famoso merenguero sí falleció. Personas han reportado que tienen a familiares desaparecidos, entre ellas 4 venezolanas de nombres Lady Mar Parra, de 39 años, Esmairo Fuenmayor, de 43, Ana Muñoz, de 49 años, Dougliana Villalobos, de 25, quienes estarían desaparecidas. Sus familiares manifestaron su preocupación a través de las redes sociales. Y en horas de la tarde se confirmó la muerte del cantante de merengue Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Rubí Pérez, de 69 años, quien a pesar de ser rescatado con vida de los restos del centro de espectáculos Jet Set, en el que había estado dando un concierto la noche de este lunes, murió horas después en un centro hospitalario, tal como lo confirmaron medios de comunicación locales. Una operación militar desplegada en los municipios de Cáceres y Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, dejó como saldo la muerte de 8 presuntos integrantes del Clan del Golfo y la captura de otros 2 vinculados a esa organización armada.
Las fuerzas militares de Colombia informaron que esta acción se enmarca en la ofensiva que mantienen en el Bajo Cauca antioqueño, una zona afectada históricamente por la violencia y el accionar de grupos armados. De acuerdo con el reporte de la 7ª División del Ejército Nacional, los combates se concentraron contra la subestructura Julio César Vargas, facción del Clan del Golfo señalada de participar en actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, principales fuentes de financiamiento de este grupo. Además de las bajas y los arrestos, las tropas incautaron un considerable arsenal de armamento y material logístico perteneciente a la organización. El ejército indicó que las tropas desplegadas en la región continúan en desarrollo de la maniobra. Esta acción se suma a una operación previa realizada el pasado 23 de marzo, también en Antioquia, donde 9 miembros del Clan del Golfo fueron abatidos, según informe oficial. El lobo terrible, reconocido por ser inspiración para el lobo que es símbolo de la casa Stark en Juego de Tronos y que estaba extinto desde hacía más de 12.500 años, ha sido devuelto a la vida, convirtiéndose así en el primer animal desextinto de la historia. Según informó la empresa Colosal Bioscience, la entidad que calificó este proceso como la primera desextinción exitosa, explicó que editó 20 genes de lobos grises con este ADN, procedente de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000, para otorgar a los cachorros algunas de las principales características de los lobos terribles. Posteriormente, crearon embriones a partir de las células modificadas del lobo gris y los implantaron en hembras caninas que dieron luz a estos animales. Para la organización política, el nuevo decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro representa un intento de concentrar aún más poder de forma arbitraria. En un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática aseguró que este tipo de medidas no atacan las causas de la inflación ni mejoran el ingreso de las familias venezolanas. Consideran que este decreto fue impuesto sin transparencia ni participación ciudadana, ignorando las necesidades del país y golpeando duramente a trabajadores, comerciantes y empresarios, advirtió la organización. Según el texto, la medida profundiza la pobreza, destruye el aparato productivo y deja más incertidumbre que respuestas frente a los problemas que enfrenta la nación. En el pronunciamiento, la alianza responsabilizó directamente al líder del chavismo por el colapso económico. Denunciaron que el decreto abre las puertas a posibles abusos por parte del oficialismo. La plataforma unitaria reiteró su compromiso con un modelo que priorice el bienestar y la dignidad de cada venezolano sea primero. Venezuela merece verdad, justicia y libertad, concluyó el comunicado divulgado este 9 de abril. El profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, consideró este miércoles que el decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro la noche de este martes dará mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo acerca del manejo de los recursos del país. Por ejemplo, poder generar endeudamiento distinto al que se aprobó para el presupuesto del 2025, hacer uso de las fuentes de ingreso en su totalidad por parte del Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, los ingresos tributarios municipales y regionales en el decreto o en el anuncio se ponen al servicio de las finanzas nacionales, ya no son los alcaldes ni los gobernadores, esos recursos van a las finanzas nacionales que van a estar a la discrecionalidad, valga la redundancia, del presidente. O sea, se va a centralizar la toma de decisiones en materia fiscales, en materia financiera y en materia de nuevos proyectos. Para el economista, este decreto reedita políticas económicas ya tomadas por el régimen de Nicolás Maduro, las cuales no necesariamente han sido eficaces para superar la crisis. El decreto reedita estrategias pasadas, dar discrecionalidad al Ejecutivo para tomar algunas decisiones y bueno, creo que el país ha clamado decisiones efectivas y eficaces en política económica para dar respuesta también a los problemas internos que estamos viviendo, como el espiral de violencia, el tipo de cambio que dejó atrás la política de estabilidad relativa que se vivió en el 2023, el 2024 y que tiene hoy bajo gran incertidumbre a la familia, a las empresas y a los venezolanos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso, aseguró durante una clase magistral en los espacios de esa casa de estudios que la verdadera emergencia económica la padece la clase trabajadora del país. ¿Con qué vas a dinamizar la economía si la demanda está contraída en toda la nación? Si con salarios que no permiten adquirir ni una semana de la cesta básica. Nosotros vamos a ver un cementerio de todo lo que fue una explosión de actividad comercial en los últimos 3 años en los próximos días, producto de que la gente no tiene con qué consumir. Además de eso, en esa emergencia económica deberíamos darle la dimensión social. Bueno, aquí lo que va a venir es un crecimiento de la diáspora a niveles verdaderamente alarmantes. Ya hay encuestas que están hablando de que entre 4 y 5 venezolanos de cada 10 están pensando en la posibilidad de irse. Eso es la verdadera emergencia. No es la primera vez que Maduro firma un decreto de este tipo. Lo hizo en 2016 y se extendió hasta 2021, basando la decisión en la imposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días a los nuevos aranceles mientras su guerra comercial sacude la economía mundial. No quedó claro de inmediato a qué países se aplicará la pausa. También afirmó este miércoles que ante la falta de respeto que en su opinión China ha mostrado a los mercados, eleva al 125% los aranceles que le impone a ese país, con efecto inmediato, frente al 104% actual. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian, en una rueda de prensa celebrada en Pekín, aseguró este miércoles que su derecho al desarrollo es inviolable, en respuesta a la entrada en vigor de este nuevo paquete de aranceles estadounidenses. La líder opositora María Corina Machado resaltó durante una entrevista en el programa Perspectivas de BPI TV que cada país cuenta con mecanismos legales para que los miembros del Tren de Aragua y ciudadanos con delitos comprobados no regresen a cometer crímenes en Venezuela. Aquellos criminales que tienen vínculos con el régimen a través del Tren de Aragua u otras estructuras, que el régimen lo ha enviado a distintas partes del mundo a cometer crímenes, regresarlos a Venezuela sería fortalecer la estructura represiva en Venezuela o el reenvío al mismo país donde estaba o a otro. Ahí no tengo ninguna duda. Y eso lo saben los venezolanos y lo saben los digamos, responsables de los cuerpos de seguridad de otros países. Para mí es absurdo que personas que han sido enviadas por Maduro a cometer crímenes en otros países se los regresen a Maduro. Creo que cada uno de estos países tiene sus mecanismos legales para hacer que permanezcan bajo digamos, el sistema judicial de estos países, el sistema penitenciario de estos países, y no que regresen a cometer crímenes en Venezuela. Machado pidió hacer una diferenciación entre lo que calificó como un grupo muy pequeño de personas asociadas a bandas criminales en el exterior y la gran mayoría de los venezolanos de bien que necesitan protección frente a la situación que atraviesa el país. Prácticamente la totalidad de los venezolanos son venezolanos de bien, que además quieren vivir cumpliendo las leyes de los países que los han acogido. Es un grupúsculo el que se ha dedicado a actividades criminales, y sí, muchos de ellos han sido direccionados por el propio régimen. Lo que nosotros pedimos es una clara diferenciación entre los venezolanos de bien que merecen y necesitan protección. Y en eso estamos trabajando duro, pero la mejor protección para todos, y yo sé que todos los compartimos, es sacar a Maduro del poder, hacer valer el mandato del 28 de julio, iniciar una transición que garantice que Venezuela sea un país libre, seguro y lleno de oportunidades para que los venezolanos que quieran volver puedan hacerlo muy rápido para reconstruir su país. Al mismo tiempo, la dirigente opositora manifestó que su equipo mantiene comunicación directa y permanente con personas y organizaciones de Estados Unidos y otros países para lograr un cambio político en Venezuela.
Los datos fueron reflejados en el informe Coyuntura Venezuela abril 2025, en donde destacan que la inflación podría cerrar el año en 220.94%. El Producto Interno Bruto caería un 2.05% y la producción petrolera se contraería hasta en un 11%. El informe realizado por un equipo de investigadores y coordinado por el profesor Luis Zambrano Sequín asegura además que el volumen de las exportaciones de crudo se reduciría hasta en un 20% y las exportaciones totales del país podrían caer hasta en un 30.48%. En cuanto a la oferta de divisas en el mercado formal, se pronostica una caída del 40%. Entre las causas, investigadores mencionaron un contexto muy adverso de incertidumbre e inestabilidad, ocasionado por variables externas e internas. En este escenario, se espera una contracción económica. El estudio estima que los ingresos petroleros del país en 2025 serían los menores en los últimos años y se ubicarían en $14.100 millones sin descuentos. Especialistas explican que la perspectiva para 2025 significa un cambio importante en la tendencia a la recuperación económica que venía mostrando el país tras la época de pandemia. Entre 2021 y 2024 se estima que la economía en promedio creció anualmente hasta 5.25% y la producción petrolera hasta un 17%. El cantante dominicano Juan Luis Guerra se despidió este jueves de su colega y amigo Rubí Pérez, quien falleció el martes al desplomarse el techo de la popular discoteca Jet Set en Santo Domingo, una tragedia que ha dejado 221 muertos. Rubí fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero y siempre sonriente. Que la paz del Señor sobrecaiga, llene y se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país, y sabiendo que ha llegado la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los actos velatorios del reconocido cantante dominicano Rubí Pérez se realizaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde acudieron cientos de personas, entre ellas el presidente del país, Luis Abinader, quien encabezó la Guardia de Honor. Su cuerpo recibió cristiana sepultura en el Parque Cementerio Puerta del Cielo. A través de su cuenta en X, Edmundo González Urrutia rechazó la detención de la periodista Nacari Mena Ramos, quien fue detenida junto a su esposo por el delito de instigación al odio. Señaló que ambos trabajadores de la prensa tienen un hijo de 5 años, quien se queda sin sus padres mientras dura el proceso, al tiempo que se silencia una voz del periodismo. Edmundo González Urrutia dijo que las detenciones, los casos sin fundamento y las desapariciones forzadas han sido denunciadas ante instancias internacionales. Aseguró que profundizarán en la denuncia y presionarán con más acciones hasta que haya justicia y libertad. La periodista Nacari Mena Ramos, detenida desde el martes 8 de abril, cuando grababa en Plaza Venezuela junto a su esposo, fueron imputados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de instigación al odio y publicación de noticia falsa. Mena fue enviada al INOF, mientras que su esposo fue recluido en el Rodeo 2. En la tragedia originada durante la madrugada del pasado martes por el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, murieron 13 venezolanos. Por ello, el gobierno dominicano, en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, decidió facilitar el ingreso de los familiares de los venezolanos fallecidos para que puedan repatriar a sus seres queridos. Para ello, deben remitir la información correspondiente a los siguientes correos electrónicos: documentos@mirex.gov.do y luis.meneses@cadoven.com, o llamar de 9 de la mañana a 6 de la tarde al número telefónico +1 809-696-5628. Como requisitos para solicitar el ingreso a República Dominicana, los venezolanos deben poseer pasaporte vigente, evidencia de parentesco con la persona fallecida. La Policía Nacional de los Colombianos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra un golpe contundente en contra de los fenómenos criminales. Primero, la ubicación y captura de 4 integrantes del Tren de Aragua.
personas que se dedicaban al homicidio, a la extorsión y al tráfico de estupefacientes, con la intención de expandir su poder criminal en el departamento de Cundinamarca. Pero gracias a ese trabajo articulado se logra este resultado tan importante para la ciudad de Bogotá y para el departamento de Cundinamarca. Este viernes 11 de abril entra en vigor la medida anunciada por el presidente Donald Trump para exigir el registro y entrega de información biométrica por parte de cientos de migrantes en Estados Unidos. Se trata de una regulación que fue anunciada por el mandatario republicano a través de la orden ejecutiva 14.159, con la cual busca hacer cumplir sus promesas de campaña para hacerle frente a la migración ilegal. Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional restablecer el orden y la rendición de cuentas en el sistema de inmigración, que incluye la aplicación de la Ley de Registro de Extranjeros. El registro en cuestión lo deben realizar todos los extranjeros que se encuentren en el país sin estatus migratorio legal y que sean mayores de 14 años o más, quienes no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares al ingreso al país. Asimismo, los padres o tutores legales de los menores de 14 años deben asegurarse de que dichos menores estén registrados en los 30 días siguientes a cumplir los 14 años. Todos los extranjeros que ya hayan sido registrados previamente deben solicitar su reinscripción y la toma de huellas dactilares. Las personas que no cumplan con esto tendrán que cancelar una multa de $5,000 y hasta 6 meses de prisión. Es fruto de la orden ejecutiva emitida el 20 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, denominada Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, que reactiva una ley de 1940.